Casi sin darnos cuenta, Siria se ha vuelto a colar entre los titulares. Una ofensiva de los rebeldes tiene la culpa justo cuando los aliados del régimen de Assad estaban, digamos, mirando hacia otro lado, hacia otros lados. De momento mantiene el control Assad, pero el país está partido en tres. Lo está fruto del alzamiento de hace más de una década, si lo recuerdas, después secuestrado, por cierto, por el Estado Islámico, que terminó en una auténtica guerra civil sin fin, como vemos ahora. ¿Qué es lo que está pasando en Siria? Pues estas son las claves. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 3 de diciembre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Mi compañero Javier Espinosa está ahora mismo en el Líbano. Líbano es un país que hace frontera directamente con Siria. Hola Javier, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. La pregunta que ahora mismo se hace todo el mundo y que yo te traslado, Javier, es ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando ahora mismo, en este momento, en Siria? Bueno, en Siria se ha registrado una ofensiva bastante sorprendente de los grupos rebeldes que todavía estaban instalados en el norte del país, en la provincia de Idlib, y han conseguido provocar el colapso en pocas jornadas del ejército gubernamental afín a Bashar al-Assad y capturar una enorme extensión de terreno en provincias como Alepo, en Idlib, en Hama y en el este del país. Hasta ahora estos grupos rebeldes habían estado concentrados en la provincia de Idlib, en el noroeste de Siria, y no podían avanzar porque Siria contaba con el apoyo de Rusia y de Irán. La siguiente pregunta, Javier, es ¿por qué ahora, no? Tiene que ver con el momento. ¿Por qué los rebeldes han escogido este momento para esta ofensiva que estamos viendo? Y entiendo que tiene que ver con un momento, por otra parte, de debilidad por la situación de los aliados del régimen. Como ha cambiado toda la geoestrategia mundial, Rusia se ha visto obligada a trasladar la mayoría de sus aviones, que era el principal soporte del régimen, a la guerra de Ucrania, e Irán está apoyando a Hezbollah en su conflicto con Israel. Los grupos rebeldes han comprendido que era la mejor oportunidad para lanzar una ofensiva que ya se anunciaba desde hacía semanas. Otra vez volvemos a Oriente Próximo, que es donde está enclavada Siria. Hace frontera con Turquía, con Irak, con Israel, con Jordania y con el Líbano. Claro, con una situación así, pues no es extraño, ¿no? De ninguna manera que sea un escenario de pugna, incluso geopolítica. Desde 2011 allí hay una guerra civil con bandos enfrentados, pero tan ramificados que son casi imposible, ¿no?, de explicar. El conflicto, si lo recuerdas, sacudió al mundo en su momento, más de 300.000 muertos y 6 millones de refugiados, que se dice pronto, expulsados, claro, fuera del país. Pero Javier, te sigo haciendo preguntas. ¿Por qué, en este caso, por qué esa guerra? ¿Qué es lo que llevó en su momento a esa guerra? Es una de las muchas guerras que provocaron las famosas primaveras árabes, como la de Libia, los enfrentamientos violentos que hubo en Bahrein, como la de Yemen. El pueblo se sublevó, exigió al régimen que les concediera justicia y libertad. En un primer momento no había ningún tipo de yihadistas, no había elementos extremistas entre los revolucionarios, yo lo sé porque yo estuve cubriendo esa guerra. Y, sin embargo, la represión del régimen alentó el odio entre la población opositora y decidieron aceptar la ayuda de los yihadistas que empezaron a fluir al territorio sirio. Fue una gran equivocación porque al final los yihadistas, como siempre, secuestraron la revuelta y la convirtieron en una causa religiosa ajena totalmente a las primeras demandas del pueblo, ¿no? وسوريا انتصرنا جميعا على الخوف الذي حاولوا زرعه في قلوبنا. El quién es quién en Siria, pues lo decía antes, es bastante complejo. De un lado está el régimen, al frente de ese régimen está Bashar al-Assad, un tipo sanguinario que hace las veces, Javier, de presidente del país. El régimen de Assad es una de las dictaduras más brutales que existen en Oriente Próximo, aunque hay muchas.
del mismo nivel, está ahí instalado desde los años 70. O sea, el padre Hafez el-Assad ya fue el primer dictador de ese clan alawí. Son una minoría los que dirigen la dictadura, porque son una minoría dentro de lo que es la población mayoritaria de Siria, que son suníes musulmanes. Ellos son alawíes, más vinculados a la rama shia de los musulmanes, y que siempre se caracterizó por una represión brutal. El padre ya lo hizo y el hijo continuó en esa misma senda, incluso superó con mucho la represión del padre. Siempre ha mantenido una alianza tradicional desde los 80 con Irán, que es su principal soporte. Siempre han actuado de forma coordinada, ¿no? Están recibiendo el apoyo directo de Irán, que les está enviando ya milicias desde Irak, pero carece del soporte que tenía, ya digo, durante el 2015 y durante el 2006, que fue lo que le permitió precisamente revertir la trayectoria de la guerra, porque al principio se pensaba también que iba a caer el régimen. En el 2012 todos estábamos convencidos de que iba a caer el régimen, y sin embargo, gracias a la intervención de Irán y de la aviación rusa, consiguió recuperar el control de la mayoría de las regiones del centro del país e incluso recuperar Alepo y avanzar hacia el norte, dejando a los rebeldes concentrados en un bolsón. Una vez más se ha vuelto a revertir esa tónica, esa orientación en el conflicto, y ahora está a la defensiva. Con lo cual, Assad mantiene el poder, lo mantiene gracias a Rusia y a Irán principalmente, y a esas milicias como Hezbollah, que es el brazo de Irán en el Líbano, que apoyan a las fuerzas, digamos, gubernamentales, oficialistas. Del otro lado, Javier, está eso que llamamos opositores, rebeldes, fuerzas democráticas sirias, los fundamentalistas. ¿Quién está enfrente de Assad para disputarle, digamos, el control del país? Pues digamos que es un escenario muy complejo, porque los grupos rebeldes ya no son los grupos rebeldes que iniciaron la revuelta. En un principio la revuelta fue una sublevación popular en la que se pedía justicia y libertad a un régimen dictatorial de décadas, que después fue engullido por lo que fueron los grupos extremistas hasta llegar al famoso Estado Islámico, tristemente célebre Estado Islámico, que cometió las mismas barbaridades o más que el régimen de Bashar al-Assad, ¿no? Algunos de los grupos que están peleando ahora mismo con los opositores son herederos de ese Estado Islámico, o al menos de esa misma ideología. Hay una parte de los opositores que son directamente los herederos de Al-Qaeda, y su líder, Al-Yulani, fue precisamente quien estableció Al-Qaeda en Siria. Hay otro tipo de grupos que son grupos apoyados por Turquía, que es otro elemento también muy importante en este conflicto. Digamos que ahora mismo el país estaría dividido en tres grandes zonas: la zona rebelde al noroeste, la zona kurda al este y la zona gubernamental, que es en el sur y el centro del país, ¿no? Todos estos grupos a su vez tienen múltiples soportes y además a veces contradictorios, porque por ejemplo los kurdos son aliados de Estados Unidos, pero Turquía también es aliado de Estados Unidos, y en este momento están enfrentándose las facciones pro-kurdas con las facciones pro-turcas. Es decir, estaríamos asistiendo a una confrontación entre dos miembros de la OTAN, que son los que patrocinan estos grupos, ¿no? Hablemos de la situación. En este momento, los rebeldes se han hecho con el control de la mayor parte de Alepo, que es una de las principales ciudades de Siria. Entre los rebeldes, ya lo sabemos, una especie de amalgama que reúne de opositores a facciones islamistas. Al parecer, a la cabeza está Hayat Tahrir al-Sham, que es una antigua filial de Al-Qaeda en Siria. Luego están los kurdos, que apoya Estados Unidos. También están ahí los grupos que apoya Turquía. Recordemos, Turquía enfrentada a su vez y por siempre con los kurdos. Y luego está este movimiento fundamentalista. ¿Ves, Javier, un riesgo en que vuelvan de alguna manera a capitalizar a todos los contrarios al régimen de Assad, como ya pasó al principio de la guerra? Ese es el riesgo ahora, que se vuelva a reproducir esa situación, porque, como digo, elementos que están incluidos entre los grupos rebeldes siguen teniendo el mismo ideario. Ahora mismo están lanzando proclamas, Yolani en concreto, que es el personaje al que me refiero, están lanzando proclamas muy conciliadoras,
diciendo que hay que respetar a todas las sectas, están respetando a los cristianos, que son una población muy significativa en Alepo, pero mi experiencia me dice que los grupos extremistas nunca cambian. Pasó en Afganistán, los talibanes dijeron que habían cambiado y al final no habían cambiado. Yo me temo que si regresan al poder o consiguen más poder, volverán una vez más a su ideario, porque su ideario siempre ha sido salafí, wahabí, es decir, extremista, con lo cual, por mucho que estén ahora prometiendo que van a ser diferentes y que son conciliatorios, mi experiencia me dice que al final siempre vuelven a los orígenes. En los últimos años, la guerra de Siria parecía ya casi finiquitada a favor, además de Assad y de sus intereses. Por otra parte, es quien controla, ¿no?, buena parte del país. Pero esta ofensiva creo que lo cambia todo. Es la mayor en muchos años. En 8 años han ocupado los rebeldes nuevos territorios, revelando también cierta debilidad, cierta vulnerabilidad de esa coalición que lidera Assad y que está por Assad. ¿El régimen está en peligro? Digamos que se encuentra en un brete de los más complicados que ha tenido que afrontar en una guerra que recordemos que empezó en el 2011, o sea, no es de ahora. Digamos que hemos vuelto otra vez al punto de partida y que ahora mismo no está muy claro cuál puede ser el resultado, porque a diferencia de aquellas fechas, no cuenta con la disponibilidad de las fuerzas, por ejemplo, rusas, con las que contó en el 2015, y tampoco cuenta con el apoyo de Hezbollah, porque Hezbollah ya está enfrentándose a Israel, aunque haya un alto el fuego ahora mismo, pero tiene desplegados todos sus militantes en el Líbano, con lo cual no puede enviar ningún tipo de refuerzo a Siria. De momento parece ser que el avance rebelde se ha frenado un tanto, ya no es como lo que ocurrió en los 5 primeros días en el que fue un total colapso. Ocuparon, de hecho, la ciudad de Alepo, que es la segunda más importante del país, en cuestión de horas, cuando no lo habían conseguido nunca a lo largo de toda la guerra, pero eso no quiere decir que el frente esté estabilizado, ¿no? ¿Y crees que esto puede terminar con la caída del régimen de Assad? Avanzar, que pueda ser su final, es muy, muy arriesgado, porque Rusia ya está bombardeando, ya está enviando aviones, y porque Irán no va a dejar caer tan fácilmente a un elemento básico en su estrategia. Pensemos que para Irán Siria es la plataforma de abastecimiento de Hezbollah en el Líbano. O sea, forma todo un arco, siempre se ha dicho que era el arco famoso Shia, en el que gracias a Irak, Siria y Líbano, Irán podía ejercer su influencia en toda la zona. Entonces, Irán no va a dejar caer al régimen sirio de forma tan fácil y tenemos que esperar que reaccione. En todo caso, Javier, ¿crees que podría, sí, llegar a desestabilizar aún más Oriente Próximo, lo que está pasando ahora mismo en Siria? Absolutamente, es un paso más hacia la guerra regional que muchísimos expertos llevan adelantando, porque se inscribe dentro del conflicto de Palestina, del genocidio que está cometiendo Israel en Gaza, de la guerra del Líbano, que aunque se ha parado está a punto de volver porque el alto el fuego es muy precario, y porque ahora mismo tenemos una serie de gobiernos que ya no actúan con lógica, o sea, que no actúan respetando las normas de comportamiento que ha habido hasta hacía algunos años aquí, tanto en Teherán como en Tel Aviv, como en otros muchos países de la zona, con lo cual la posibilidad de que volvamos y que sigamos avanzando hacia una guerra regional es enorme. Vamos, de hecho yo creo que es lo que va a pasar. Pues esto es Siria, así, y ahora esto es Oriente Próximo, esto es lo que está pasando en esa región. Javier, gracias por la explicación y por el análisis. Para nada, gracias. Javier Espinosa, desde Oriente Próximo, ha hecho posible este episodio del Mundo al Día, un podcast que está todos los días en elmundo.es, en nuestra web, y también en las principales plataformas de audio, en las que, si quieres, pues ya lo sabes, tienes la opción de suscribirte. Mañana miércoles, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.